Como ya lo dijimos, correr es un deporte que requiere de mucha disciplina, pero hay grupos de personas que lo hacen sin pensar en deporte ni en recreación, lo hacen como parte de su actividad diaria, de su cultura. Así es, asentados en la Sierra Tarahumara, los rarámuris corren largas distancias, su resistencia a las condiciones ambientales y de suelo son sorprendentes, y es por esto que se han ganado el título de mejores corredores. El significado de la palabra rarámuri es el de los pies alados, así que vayan sacando sus conclusiones. Sin un entrenamiento riguroso, para una carrera, sin equipamiento deportivo, pero con la convicción de correr toda la vida, los rarámuris o tarahumaras son capaces de correr hasta 270 kilómetros sin detenerse, vistiendo con sus prendas tradicionales. Los tenis y los innovadores diseños no importan para ellos, son capaces de hacerlo con los huaraches que ellos mismos fabrican. Asimismo, su alimentación también es esencial. Maíz en forma de pinole o en una bebida llamada tejuino es lo que ellos utilizan para mantenerse hidratados y alimentados sin que esto afecte su condición. Muchos son los rarámuris que han participado en maratones mundiales. Sus marcas han hecho que el mundo los reconozca como grandes corredores. Además de llevarlos a competir en todo el mundo, otros tarahumaras han recorrido el mundo demostrando la virtud de sus pies ligeros y el orgullo que sienten por su cultura. Bueno, mientras vamos con Javier Carballo, que es uno de los organizadores y que nos va a platicar sobre el significado de las medallas que se entregaron este domingo en la Maratón de la Ciudad de México. Oye, carnal, ¿necesito un baño? Ok, te encargo, ¿traen papel? Muy satisfecho, creo que la gente la está pasando de maravilla. En la categoría de los Elite tuvimos grandes resultados. En silla de ruedas también, una carrera impresionante. También en débiles visuales, invidentes. Y pues ahora la fiesta de todas las categorías generales que van cruzando la meta y pues viendo solo sonrisas. Y eso nos empuja a seguir trabajando y empujando que este tipo de eventos sucedan. Empezamos con la M, México, mujer, color rosa, porque es el color de la Ciudad de México, y recordemos que la colección de medallas va con base en los 5 colores de los aros olímpicos. La palabra México tiene 6 letras, entonces por esto que se arranca con la M de México, de mujer, y color rosa. De ahí pasamos a la E de ecología, color verde. Ya empezamos con la colección de de colores de los aros olímpicos. Luego pasamos a la X, que fue música, color negro. Luego a la I de innovación, color azul. Luego la C de cultura, que es este año, color rojo. Y próximo año la O de olímpico, color amarillo. Felicidades. Adelante. Bienvenido. Así, papi, no, todo me vibra, ¿eh? Oye, ¿qué pasó? Oye, ¿dónde se quedó tu calcetín? Eso del calcetín es una larga historia, estaba buscando un sanitario, pero ya después te platicaré. Bueno, pero ahora vamos a ver esta cápsula de Miguel Ángel Vargas, el cual es el único corredor que se ha aventado todas las maratones de la Ciudad de México. Y bueno, vamos a ver cómo se prepara y todos los tips que nos va a dar para prepararse para una gran maratón. Así, papi, así. Soy Miguel Ángel Vargas Villanueva, tengo 70 años. Mira, tengo 35, 40 años corriendo, 35 haciendo maratones y 40 años, 5 años atrás, cuando empecé a correr. Mi rutina a la semana son 5 veces en el Parque Bicentenario y son de 2 horas normalmente. Ya cuando viene maratón subo a 2 horas para ir creciendo y llegar al 80% llego al maratón. El otro 20% lo derrocho adentro del maratón. Cuando corro, fíjate que voy dándole gracias a Dios y a las energías divinas de que me da la salud gratis, que estoy en comunicación con ellos. Yo creo que eso influye mucho. Es más, en un maratón, después del 30, me pongo a platicar con Dios, con la naturaleza. Me conecto, esa es la palabra, ¿sí? Todo es energía, ¿no? Y esa energía te invade y la compartes, te llenas, ¿sí? Porque por ahí leí que decían, cuando tú estás dándole a la naturaleza te lo regresa. Yo lo siento aquí en el parque porque como hay mucha naturaleza, te reciclas. Y es cierto. Cuando estás parado en la salida, es una adrenalina fuerte. Me han dado oportunidad de portar la bandera, porque ya me hicieron referente, ¿sí? Entonces, lo que estoy pensando es que ya se libere uno, que salga esa adrenalina. Cuando dan el disparo,
¡pum!, es una explosión. Se ve el impacto de la explosión, ¿cierto? Entonces, eso es lo que estoy sintiendo, ¿no? Ya está que te quemas por salir. Te voy a decir por qué. Todos los que estamos en el maratón llegamos, nos paramos y todos vamos en sincronía, armonizados, como caballos desbocados, con una energía, todos vamos en positivo. Entonces toda esa energía es beneficiosa. Pues mira, yo creo que pues me han hecho referente, agradezco porque pues ya para mi edad pues tiene que estar la élite, ¿sí? Pero como llevo la bandera, entonces debe ser un acto, o es un acto a nivel nacional, internacional, que yo siento que esa foto gira en el mundo y es representativo para México, ¿no? Mira, el número 40,000, cada año me regalan mi número. Este año pues, lo volví a solicitar y me dijeron, te tenemos una sorpresa, te van a dar el número 40,000 pesos y te van a dar un homenaje que vas a representar a todos los maratonistas. Y te toca el número 40,000, porque el 40,000 es el número de participantes que va a haber en el maratón. Entonces, te vamos a conmemorar con el 40,000 y lo va a dar en la inauguración del kit. Y bueno, amigos, este es el final de este gran especial de la Maratón de la Ciudad de México 2017. Y miren, les presumo, sí me dieron medalla a pesar de que no lo corrí. Me hicieron el favor, mi producción, de traérmela. Muchísimas gracias a quien me la trajo, que fue Lalito. Y bueno, se espera que el próximo año sean 42,000 asistentes o corredores que participen en la siguiente maratón. Yo digo que sean 45,000. Recuerden que el deporte nos mantiene sanos y saludables. Y ahora sí, ya los dejamos con Chavarrock en el musical, que es Búfalo Blanco. Y a correr porque ya se viene el agua. ¡Vámonos! Vámonos, Irra, el carro. Córrele, papito, nos agarra el agua. Chavos, ya va a llover, ¿eh? Vámonos. Y entonces, mi Chox, y bueno, saludos a todos, y ya ven, todo llega a su fin, y pues qué mejor que con Búfalo Blanco. Los dejo y les recuerdo mis redes a toda la banda de @21. Yo soy Chavarrock, Chava_rock en Twitter y Chavarrock Oficial en todas las demás redes. Pues nos quedamos con Búfalo Blanco.
Get your teeth smoked. Don't provoke or get your teeth smoked. Don't provoke or get your teeth smoked.